patrones, ¿no? Que es muy importante identificar patrones en un tema de minería de datos, es totalmente imprescindible, porque de alguna manera estos patrones lo que van a hacer es ayudarnos a encontrar problemas, ayudarnos a encontrar tendencias, ¿no? Ya vamos a explicar qué son los patrones. Vamos a ver cómo llegar, cómo generar hallazgos en la base de datos, o sea, cómo yo encuentro un hallazgo, ¿no? Importante. Vamos a crear un modelo de minería de datos, ¿no? Y vamos a hablar también de acerca de las conclusiones. Entonces, antes de empezar, creo que no compartí con audio. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Antes de empezar, quiero que vean esta parte que me parece muy interesante acerca de cómo se define una minería de datos, ¿ya? Pero quiero que entiendan el concepto, muchachos, de que qué valor trae esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Y ahí comentamos qué nos parece. Voy a apagar el micrófono. Hola, como emprendedores sabemos Cuando compite. Enseña la cabeza del bate hacia la bola y cuando golpea, Bien, muchachos. Bueno, la película se llama Moneyball, así como dice acá abajo, Moneyball. Es una buena película, habla mucho acerca o indica mucho temas muy buenos acerca de la estadística y los modelos de estadística para poder sacar algunas proyecciones, algunas predicciones, ¿no? Entonces, para resumirlo, ¿no? Para resumir qué es lo que pasó acá, este entrenador encuentra, y es de la vida real, o sea, no es que esta es una película nada más, ¿no? Está inspirada en la vida real, encuentra un equipo mal, ¿no? Con mucha salida de dinero, pagaban millonadas a gente que no hacía nada simplemente por el nombre de ser una estrella, ¿no? Por decir, Winder Osorio le pagan 7 millones de dólares al año porque es el nombre de Winder Osorio, pero no jugaba nada. O jugaba algo y después se desmotivaba y no jugaba. Entonces entra este entrenador y escucha a los viejos cómo hablando, ¿no? Obviamente en base a su experiencia, pero solamente hablaban de temas subjetivos, o sea, de cómo les parecía a ellos. Sin embargo, no había ningún tema objetivo basado en datos ni nada. Entonces, este hombre conoce a este gordito, ¿no? Y él le dice, oye, mira, a mí me repudian porque de alguna manera yo digo la verdad en base a datos. Y le hace un programa y comienza a ver de que a gente que se le está pagando 7 millones puede contratar a gente mucho más efectiva y productiva, ¿no? Con 270.000 dólares, ¿no? Entonces ahorra costos y comienza a obtener gente o integrantes del equipo con mucho mayor potencia, con mucho mayor productividad y efectividad, ¿no? Por ejemplo, era el caso de ese jugador que tenía un lance pues así todo feo, se veía feo cuando lo ve la gente, pero finalmente lo que le interesaba a estos chicos era que era efectivo, o sea que nunca había perdido o era el más efectivo en hacer esos tiros, ¿no? Entonces, y se ahorraban mucho dinero con tenerlo. Entonces, con todos esos datos estadísticos y con ese modelo, ellos pueden tener un equipo élite y con mucho menor costo, ¿no? Entonces, de hecho, que la primera temporada que tuvieron ellos, pues no quedaron en el primer lugar, pero ya no estaban, como él dijo, ¿no? Los equipos ricos, los equipos pobres, la basura y nosotros. Ya no estaban ahí, ¿no? Ya habían subido la categoría. Y es porque se ayudaron los datos. Ustedes han visto que el video que le mostré la otra vez también, que hasta inclusive el Real Madrid, el Barcelona, ya no trabajan con supuestos. Tienen GPS los muchachos y comienzan a ver el rendimiento y todo. ¿Por qué? Porque hacen este mismo modelo, ¿no? Tienen algunas variables que los ayuda mucho a poder realizarlo. Entonces, ¿qué es la minería de datos? Entonces, ¿qué es minar datos? ¿No? O sea, Quinder es un hombre con un casco y que tengo que comenzar a picar, a picar, a picar. Es parecido. Por eso es que le dicen minería de datos. Entonces, minería de datos es como ¿qué es lo que hace un minero? ¿O para qué existe la minería hablando en términos generales? Pues existe para que comiencen a hacer, eh, buscar oro dentro de una montaña, ¿no? Hacen huecos, utilizan diferentes metodologías, herramientas para poder cavar y encontrar un objeto de valor que es el oro, ¿no?
Entonces sacan el oro y con eso tienen valor y pueden convertirlo en dinero. La minería de datos es similar. Tenemos científicos de datos que comienzan a hacer toda una metodología con herramientas para buscar dentro de un montón de tierra que son los datos, comienzan a buscar aquellos patrones para poder identificar el valor que va a tener esos datos y que no es visto al ojo humano. Por ejemplo, cuando uno va a una montaña, tú puedes ver esa montaña si hay oro o no hay oro. No, cierto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir con un equipo, comenzar a cavar, a cavar, a cavar para ver si es que realmente hay oro. Igualmente, la minería de datos con sus herramientas, ¿qué es lo que hace? Cava en ese mar, en ese montón, esa montaña de datos para encontrar patrones y esto convertirlo en un valor que vienen a ser la información, ¿no? Entonces, nos indican que la minería de datos es un campo de la estadística y la ciencia. Ojo, mucho ojo con esto, es un campo de la estadística y la ciencia que busca encontrar patrones útiles, busca encontrar patrones útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, viendo el video anterior, esta persona que era economista comenzó a buscar patrones útiles para que él decida cuáles son los patrones útiles, la efectividad de lanzamientos, qué sé yo, el costo que tiene cada, cada jugador, o sea, lo cruzaba para ver quién era más efectivo, quién era menos efectivo y cuánto se le estaba pagando. Y podían haber una correlación con respecto a esos datos, ¿no? Entonces, es un campo de la estadística y la ciencia que busca encontrar patrones útiles que a simple vista el ser humano no lo puede identificar. Por eso que se utilizan herramientas. Entonces, la minería de datos se sostiene de metodologías. No es que yo voy a agarrar un Excel, le hago una tabla dinámica y ya comienzo a minar datos. No, no se trata de eso. Va más alineados al tema estadístico. Es por eso que le puse minería de datos uno porque en la minería de datos 2 ya podríamos ver aquellos modelos estadísticos, ¿no? Entonces, se basa en personas, porque es una persona la que tiene que analizar o es un conjunto de personas que tienen que analizar esto, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿vale? Entonces es muy importante esa parte. Entonces, también utilizan diferentes herramientas informáticas para poder, de alguna manera, mejorar esto, ¿no? Llegar al objetivo, ¿no? Y finalmente, pues, genera valor de negocio tangible. ¿Qué significa que genera valor de negocio tangible? Quiere decir que al momento que yo voy a encontrar algo con la metodología, con las personas capacitadas y con las herramientas que me dan, yo voy a encontrar el oro, ese valor que me va a dar que mi empresa tome las mejores decisiones para que pueda ser una empresa de valor, generar más dinero, más rentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es minería de datos, ¿no? En formas generales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque muchos me habrán escuchado que la minería de datos la trabaja un científico de datos, ¿no? Entonces, acá ya viene y acá ya comenzamos a hablar un poco, muchachos, de Big Data. La minería de datos es un proceso tan complejo que no solamente tienes que estudiar, como se dice, informática, ¿no? Porque en informática enseñan eso, sino que a la par tienes que tener una carrera estadística, al menos técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entra, en la ciencia de datos, entra matemáticas, estadística, entra informática y otros aspectos más importantes como la lógica, el análisis, para poder encontrar patrones tan complejos que nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, la minería de datos, vamos a ver acá la diferencia, eh, trabaja tanto en el campo normal de las empresas, en el campo estándar de las empresas, como también en los campos de Big Data, ¿no? Y en Big Data, como ustedes sabrán, son muchas empresas, son muchos datos, terabytes de datos, que nos van a ayudar, pues, de alguna manera a, a encontrar eso sobre esa montaña, ese mar de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es
¿cuál es la diferencia entre ciencia de datos y minería de datos? Primero, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario, o sea, que tiene muchas disciplinas, ¿no? Y cuando hablamos de que es un campo interdisciplinario, hablamos de que tenemos un mundo dentro de la ciencia de datos donde encontramos el método científico, ¿no? Ya ustedes conocen los pasos del método científico para poder encontrar una hipótesis o poder encontrar la verdad acerca de un proceso. Contamos con temas de método científico estructurado y enfocado al tema de la informática y si estamos hablando de datos, obviamente basado en los datos. Eh, Hablamos de procesos, o sea, debemos conocer de inicio a fin el proceso. Aparte de eso, vemos qué generar valor, o sea, qué genera valor en esos procesos, qué genera valor en esa investigación que estoy haciendo. Tenemos sistemas de carga de datos porque necesitamos saber cómo cargar diferentes datos, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, hablamos de datos no estructurados y cuando hablamos de Business Intelligence, estamos hablando de datos estructurados. Por ejemplo, el científico de datos o el proceso de ciencia de datos tiene que estar equipado para ambos frentes, ¿no? Primero, si yo quiero hacer de repente en Business Intelligence, quiero capturar datos, pues tengo que tener herramientas de ETL para que pueda subir esos datos, poderlos transformar, etcétera. Si estoy trabajando en una, en una, en un proceso de Big Data, debo tener aquel proceso como un ELT, que viene, no es igual que ETL, sino el otro es extraer, cargar y después transformar en Big Data. Entonces, debemos tener todas esas herramientas para poder levantar esos datos. Y yo añadiría más que también deberíamos tener conocimiento mucho en temas de matemática, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, ¿no? Para poder obtener algunos privilegios en este estudio. Pero si ustedes se dan cuenta, en todo este ecosistema de la ciencia de datos, encontramos también dentro de la ciencia de datos, encontramos la minería de datos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la minería de datos forma parte de la ciencia de datos, ¿no? Donde finalmente el científico de datos va a realizar su estudio, ¿no? Para poder encontrar esos patrones. Antes, la minería de datos solamente estaba asociada al Business Intelligence. Hoy en día está asociado al Business Intelligence y al Big Data, ¿no? Para poder generar valor. O sea, todo es para generar valor, para encontrar esas piezas claves que nos van a ayudar de alguna manera a encontrar ese oro que tanto queremos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán escuchado que hay algunas cosas que hablan, ¿no? Por ejemplo, si tú vas en un carro, habrás escuchado mucho en un carro o en una moto, que cuando, por ejemplo, hay una persona muy experimentada manejando motocicleta y hay una persona que recién está empezando a manejar motocicleta. Entonces, ¿qué es lo que le dicen normalmente? Le dicen, el que es novato va a decir, ¿en qué momento hago el cambio de la motocicleta? Y el experimentado, ¿qué es lo que va a decir? Es que el cambio ya la misma moto te dice en qué momento tiene que cambiar. Entonces, yo como novato no voy a entender, porque ¿cómo la moto me va a decir en qué momento voy a cambiar? No me ha hablado, no me ha dicho, oye, Winder, hazme el cambio, no. Entonces, lo que se refiere esta analogía es que cuando una persona ya conoce los procesos, por ejemplo, un experimentador en la moto va a escuchar el sonido del motor cuando ya le está pidiendo cambio y él le va a meter el cambio. ¿No? A lo que un novato no va a entender eso porque no va a saber en qué momento está acelerando o en qué momento se está saturando el motor para que le puedan hacer el cambio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando, ¿qué nos dicen los datos? ¿No? Y es así, en un ejemplo tan burdo como este de la motocicleta, que nosotros podemos ver muchos datos, podemos ver un sinfín de datos, y no vamos a entenderlo porque no tenemos la experiencia, porque no nos enfocamos en analizar correctamente esos datos y porque esos datos no están a simple vista. Otro ejemplo, otro ejemplo muy importante, ¿no? Muy significativo. Ustedes saben que el teléfono tiene un giroscopio, ¿no? Que va con los ejes X, Y y Z, ¿no?
Entonces, el giroscopio, cuando tú lo pones, es por eso que el giroscopio dentro del celular, cuando tú lo volteas, sabe que va a estar en horizontal y cambia la ubicación, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver tablas, vemos una tabla, pero no podemos identificar, no sabemos qué hay ahí. Un científico de datos identifica esos patrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontramos en el ejemplo del giroscopio, ¿no? Las fechas, ¿no? Y los ejes X, Y y Z que ha tenido el giroscopio, ¿no? A simple vista, nosotros no podemos identificar nada, ¿no? Vemos unos números, vemos que hay 3,537, el de abajo 0,3, ¿no? Y es en un mismo día en diferentes minutos, ¿ah? Y segundos, ¿no? Entonces no podemos identificar, pero ya cuando lo pasamos hacia un gráfico, ¿no? Cuando pasamos esos datos que hemos tenido en un día del giroscopio de nuestro celular, podemos ver de que el comportamiento que tiene es muy cíclico, ¿no? Es bastante cíclico, ¿no? Y es muy repetitivo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, quizás no podemos identificar qué es lo que está pasando con esto, en qué a cada momento ha tenido que hacer así o asá, o lo ha tenido que hacer, ha estado moviéndolo, por qué se ha estado moviendo, cómo podemos identificar por qué están esos resultados así de un celular, ¿no? Entonces comenzamos a preguntarnos y a revisar, ¿no? A revisar qué es lo que está pasando con estos datos. Finalmente, lo único que podemos identificar como un tema de descripción es que la conducta es cíclica, ¿no? ¿Por qué es cíclica? Porque va, baja, sube, es cíclica, ¿no? Y se mantiene a lo largo de los segundos, ¿no? Otra explicación que podemos darle a esto, que los eventos cíclicos presentan ligeras variaciones, ¿no? Pero hay variación, ojo, así sea una ligera variación, ya estamos encontrando una variación. Entonces, esa ligera variación nos puede decir algo que ahorita de repente no lo podemos informar, ¿no? Entonces, para empezar, los datos siempre nos van a decir algo, siempre, pero va a estar enfocado en dos valores o en dos enfoques de cómo lo interpretemos. El primero, la experiencia, y el segundo, el conocimiento, ¿no? Si yo tengo experiencia, ¿no? Porque he aprendido por ahí, lo voy a identificar y con las herramientas que estoy utilizando. Pero si yo tengo conocimiento, educación y no tengo la experiencia, de repente va a ser un poco difícil, ¿no? Me va a tocar. Entonces los dos son complementarios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las metodologías de minería de datos? ¿No? ¿Cuáles son esas metodologías que nos van a ayudar a poder entender, a poder llevar una sección, pues, de minería de datos, ¿no? Para empezar, hay una metodología que se llama CRISP-DM, ¿no? Que son las siglas de Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿no? Esas son las CRISP-DM, ¿no? Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es un método, es una metodología probada para orientar sus trabajos de minería de datos, ¿no? Mira, mucho ojo acá. Esta metodología, Chris DeBay, es una metodología ya probada para poder crear un proceso de minería de datos, ¿no? Incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas necesarias en cada fase y una explicación de relación entre tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta metodología, Chris D. Ain? Primero, lo que nos dice la metodología es que nosotros tenemos que comprender el negocio. Supongamos que nosotros queremos hacer un sistema o un modelo de minería de datos. Entramos a una empresa, nos contratan y la empresa, ¿qué es lo que dice? Tenemos una primera reunión que se le llama kickoff, ¿no? Una reunión inicial en la cual nos van a contar sus problemas. Por ejemplo, ¿no? Un banco, supongamos que es un banco que ha encontrado que los préstamos que está haciendo son fraudulentos. Y este banco quiere, de toda una historia de 3 años, quiere identificar cuáles son esos procesos o esas anomalías que tiene en su proceso, ¿no? Quiere encontrar por ahí por qué se dan
esas supuestas ventas, ¿no? Esos fraudes, ¿no? ¿Por qué? Porque les hace perder dinero. Entonces ya comprendemos el negocio, estamos comprendiendo que tienen un problema que es que hay varios fraudes, ¿no? Y por esos fraudes obviamente están perdiendo dinero. Entonces ya hay una comprensión del negocio. Luego de eso, tenemos que comprender los datos. Y para comprender los datos, acá hay una doble entrada, ¿no? Comprendo el negocio, comprendo los datos y tengo que también volver a comprender el negocio, ¿no? O sea, no, este es un tema de ida y vuelta, es consulta uno con el otro. Entonces comenzamos a comprender los datos, ¿no? De dónde vienen, cuáles son las columnas importantes, cuáles son las fechas, los periodos que tenemos, etcétera, etcétera. Comenzamos a comprender los datos. Luego de eso, preparamos los datos, ¿no? Hay una preparación. Ya sabemos de dónde vienen los datos, qué tan periódicamente podemos recolectar esos datos, cuál es la estructura de esa data, cuáles son los campos importantes, cuál es la cantidad de registros que tenemos, cuál es el periodo de tiempo que tenemos almacenado. O sea, ya conocemos, ahora lo que tenemos que realizar es cómo preparo los datos, ¿no? Lo voy a levantar mediante una ETL, voy a utilizar Visual Studio, con qué tipo de transformación, por qué lo tengo que transformar, cómo lo voy a preparar. Finalmente, hago un modelado y ese modelado también es de ida y vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque como estoy modelando algo que no está hecho aún, voy a tener que consultar si es que de repente yo voy a armar esta columna adicional, voy a añadir esta columna y de repente no vaya a afectar con la preparación de datos anterior que he tenido. Supongamos que esta base que estoy haciendo, ¿no? En la preparación de datos, no tiene esta columna y yo en el modelado la creo. Obviamente que va a haber un choque, va a haber un error. Entonces, primero en la preparación, entonces si voy al modelo, consulto en la preparación de datos si es que puedo añadir una columna o no, o si es que puedo colocar un dato de este tipo de fecha o no. Entonces, hay una relación, hay una comunicación entre estos dos pasos, ¿no? Luego de haber modelado ya, lo mandamos a evaluar. Sirve, hacemos las pruebas, las prácticas, los pilotos, los prototipos, le metemos datos para ver si es que está saliendo o no. Pero esto también conversa con alguien que estaba al principio. ¿Por qué? Porque si la evolución o la evaluación me arroja otras cosas que no estaban en la comprensión del negocio, lo voy a tener que implementar desde arriba nuevamente. Por ejemplo, ellos me pedían eh, cuál es la causa de los fraudes en estos 3 años que tenemos, ¿no? Aparte de identificar la causa de los fraudes, identificamos, dentro de la evaluación nos salen datos de que hay sucursales con más fraude, ¿no? Y enfocados a equipos de trabajo bajo un gerente. Entonces ya no es tanto ahora de manera global, sino es que ahora vamos a tener que hacerlo por equipo. Entonces volvemos nuevamente a la comprensión del negocio porque hay un nuevo requerimiento, volvemos a comprender los datos para esos equipos, para armar esa data de esos equipos, preparamos los datos, hacemos nuevamente el modelado y evaluamos. Si sale bien y no hemos encontrado ningún otro aspecto, podemos continuar con el despliegue, ya para que esto sea concurrente. Pero si hemos encontrado otros datos o no hay otros datos que queremos, tenemos que volver nuevamente a la etapa de comprensión. Entonces, esta parte, muchachos, es la parte de la metodología que utilizamos para el tema de la minería de datos. Muy importante, muy bonito, tómenle fotos si desean porque es una parte muy importante. Entonces, vamos con nuestro primer ejercicio, que es la descripción de datos. Entonces, tenemos un caso. ¿No? Entonces dice, Banco Americano de Inversión, hay un banco, esto es obviamente un caso, ¿no? Un caso de estudio, no es original. Pero dice, ¿no? Hay un banco americano de inversión que recibe muchas solicitudes de inversión en América Latina, empresas, qué sé yo. Al tener un presupuesto limitado, o sea que este banco no tiene tanta plata, tiene poca plata, tiene un presupuesto limitado, quiere ver qué regiones tienen un comportamiento similar al nivel de consumo energético y de generación. Y según esas características, necesita plantear un plan de inversión a largo plazo que se adapte a las necesidades del continente, ¿no? Y genere resultados de impacto en la ciudadanía, pensando en las energías renovables como criterio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto,
teniendo en cuenta esto, vamos a abrir un formato para justamente hacer esta primera parte, la comprensión del negocio. Vamos a hacer esa primera parte. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir un Excel que es un formato de requerimientos. Ya, necesidades del negocio, que es esto. Entonces, dependiendo de este enunciado, Banco Americano, ¿no? Ya me dijo qué es lo que tiene, yo tengo que plantear las necesidades del cliente, ¿no? En este caso, viene a ser ese banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita el cliente? Primero, necesita invertir en un grupo de regiones adecuado, ¿no? Estaban hablando acerca de cuáles son las energías renovables, quién genera más energía, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Invertir en un grupo de regiones adecuado. No a todos los que les soliciten, ellos van a adquirir, sino que con este estudio van a saber quién solicita de repente de Colombia solicitan y están haciendo uso de las energías renovables, entonces él sí aplica. De repente en Perú no están haciendo uso de las energías renovables, entonces no aplicaría. Entonces quieren hacer un grupo eh, o invertir en un grupo de regiones adecuadas, ¿no? Que realmente pues pueda tener valor o que realmente estén con el tema de la energía renovable. Número dos, generar un retorno importante de inversiones. Es importante, ¿por qué? Porque obviamente si es un banco, va a querer que su inversión, que lo que ellos están colocando dentro o están apostando, están prestando ese dinero, obviamente se retorne en el tiempo. Entonces, una necesidad del cliente es que genere un retorno importante a esas inversiones que ellos están haciendo. Y finalmente, demostrar que requiere más presupuesto. Requi- Requiere más presupuesto. Ahí hay una parte muy importante que dice, al tener presupuesto limitado, quiere decir que este banco es financiado de repente por algunas entidades de América Latina también, ¿no? Entonces, lo que él quiere demostrar es que hay presupuesto, o sea, que realmente está retornando las inversiones. Mira, está retornando las inversiones porque hemos apostado a grupos de inversionistas que son más efectivos. Me van a retornar las inversiones y voy a tener más posibilidad de poder de alguna manera obtener mayor financiamiento. Si yo le demuestro a los accionistas que yo estoy manejando mi retorno y teniendo un margen positivo, obviamente que los que me van a financiar el banco me van a dar mayor presupuesto para seguir prestando, ¿no? Entonces, esas podemos identificar que son las necesidades del negocio. Entonces, este es el primer paso que nosotros pues hemos visto, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver si por ahí, ¿cómo se llama? Sacar minerales, extraer así, claro, listo. Ah, la película se llama Moneyball, así, Moneyball, así, Moneyball. Listo, entonces ya hemos entendido esta parte, cuáles son las necesidades del cliente o del negocio. Entonces vamos a continuar con la identificación de patrones, que esta parte es muy importante, muchachos, porque es lo que define qué vamos a encontrar y cómo lo podemos entender, ¿vale? Entonces, ¿qué es un patrón a nivel de datos? ¿Qué es un patrón? Ahí tenemos un inspector con una lupa, no está mirando ahí. Entonces dice, un patrón es un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes, como por ejemplo grecas, a veces referimos como ornamentos de un conjunto de objetos. O sea, algo que nos llame la atención y que tenga una relación. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Teníamos este gráfico del celular que cuando se movía comenzaba a hacer este efecto, ¿no? En un día. Entonces era cíclico, tenía ligeras variaciones, ¿no? Pero no encontramos nada, no encontramos nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Pero cuando lo acercamos un poco más, podemos ver que la línea amarilla sí tienen ligeras, ¿cómo se dice? Marcajes, ¿no?
Entonces, cuando utilizamos una herramienta de minería de datos, nosotros ya comenzamos a identificar que el problema de esta parte es que la persona que tenía este celular había metido este celular en su bolsillo y no lo había bloqueado. Entonces, en todo su caminar en todo ese tiempo, por eso que es cíclico, pero tiene algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno camina, a veces se para, a veces uno hace esto, a veces uno se agacha, entonces, o va caminando. Entonces, el celular va de esta manera, pues, ¿no? Perdón. El celular va de esta manera, ¿no? Va así, después va así, después va así, 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 así. Entonces, ese es el movimiento ondulante que tiene, pues, ¿no? Y que podemos identificar por esa línea amarilla, que viene a ser el eje Z, me parece, que ha estado suspendido en un lugar, pero el movimiento ha sido sobre esa suspensión. Entonces ya comenzamos a tomar, primero, saber qué es lo que pasó y poder tomar los resultados, ¿no? Otro día, bloquear el equipo, ¿no? Entonces, eso es un patrón, ¿no? Identificar esa relación que hay. Vamos a ver un video, ya lo había mostrado esta parte, creo, eh, de cómo los patrones pueden ayudar a mejorar los procesos. Y esta parte no es una parte informática como tal, o sea, es parte informática, pero también tiene una parte que quizás muchos de ustedes desconocían que se podía hacer, ¿vale? Entonces, mucha atención con esto, por favor. Somos 3 generaciones las que estamos ya. Muchachos, ¿se escucha o no se escucha? Le sube volumen. A ver, pónganme si se escucha o no se escucha, por favor, en el chat. Perdón, en el preguntas y respuestas. ¿Se escucha? Sí. Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias. Vamos a continuar. Somos 3 generaciones las que estamos ya al frente de este gran proyecto. Mi abuelo, que nació en 1891, transmitió esa pasión por hacer el vino a mi padre, y mi padre nos lo transmitió a nosotros, la pasión para hacer cada día y cada año el mejor vino. La filosofía de Milemon está muy bien definida: tradición, innovación y, por supuesto, nuestra responsabilidad social. Creo que la forma de ser de esta bodega, su filosofía, ha sumado para que esta denominación Ribera del Duero sea más grande cada día. En Bodegas Emilio Moro ahora mismo en propiedad tenemos 200 hectáreas de viñedo de la variedad Tempranillo. El cuidado de la planta empieza en invierno, ¿no?, con la poda, y luego cuando viene el toque final es durante el verano, cuando estamos dándole forma, digamos, a los racimos y a la planta para buscar ese equilibrio y la mejor calidad de uva que podamos conseguir. Intervienen muchos factores, ¿no?, a la hora de obtener una uva de buena calidad, y buena parte de ello está en el clima, en el suelo y, por supuesto, en la variedad. Arrancamos con Vodafone con una nueva tecnología donde entran las fotos satélites y también los sensores con estaciones climáticas. Los beneficios que nos aporta toda la información que nos va a dar el satélite, pues es el conocer y el manejar el viñedo de una manera rápida y precisa. Poder geolocalizarnos dentro del viñedo, el zonificar el viñedo. Todo esto nos hace que tengamos información muy precisa y de una manera muy rápida. Los sensores que estamos instalando en campo y lo que nos van a aportar es el conocimiento del comportamiento de la planta, es al tener esa información de lo que ocurre en ese suelo, en esa planta en concreto. Primero hay un receptor que está recogiendo todos los datos climáticos, todos ellos van a la nube. Lo importante es analizar esa información y obtener el dato que buscamos de una manera rápida y sencilla. Para eso tenemos que utilizar Big Data, marcando umbrales, parámetros, alarmas que nos alerten de lo que está sucediendo. Gracias a estos acuerdos que vamos a tener con Vodafone,
vamos a poder aplicar tecnología IoT para maximizar la producción y la calidad de nuestros viñedos. El conocimiento está destinado a entenderse con la pasión cuando hablamos de hacer los mejores vinos. La innovación que aplicaban nuestros antepasados era pura intuición y la innovación que aplicamos ahora nosotros gracias a empresas como Vodafone será la tradición de las siguientes generaciones. Bien, muchachos, ¿qué opinan? Los escucho. A ver, voy a levantar los micrófonos. A ver, ¿qué opinan de este video? ¿Qué le han encontrado? A ver, levanten la mano para poder intervenir, muchachos. ¿Qué han entendido de este video? A ver, Freddy Cuestas. A ver, esperemos que Freddy Cuestas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, profe, Hola, buenas noches. ¿cómo estás, Freddy? Muy bien, gracias. Bueno, Adelante. aquí vemos que pues, realmente todo el tema del análisis de datos abarca pues, muchos segmentos o, o industria, ¿sí? Vemos que hasta también en el tema de los vinos y ya entra como en el tema de georreferenciación o geolocalización, más bien, Ujú. tema satelital. Y pues realmente todo esto le abre a uno como la mente en, bueno, en los diferentes segmentos donde llego a trabajar, pues. Excelente, Freddy, excelente, muchas gracias. A ver, vamos a ver a otra persona. A ver, Ray San Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ray, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Ray llega a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, vamos a ver con Julio Blanco. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Julio a la 1, Julio Blanco ¿Me a las escucha, 2. profesor? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bien, profesora, buenas noches. Aquí entretenido con su clase. Profe, referente al tema, el video evidencia que son 3 generaciones recopilando datos, que va de generación en generación para ofrecer la calidad, una buena calidad de vino a través de la plantación de las uvas. Adicionalmente, ellos tienen los datos que recopilan de clima y factores ambientales que pueden generar daño al cultivo. Entonces, básicamente es una costumbre de 3 generaciones y que han recopilado datos a través de la historia para ofrecer el mejor vino. Listo, muchas gracias, Julio. A ver, una más, a ver, ¿quién más? A ver, a ver, a ver. A ver, Diego Mayama. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Gracias, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo está? Muy amable, buenas noches. Pues básicamente lo que yo analizo en el video es un tema de innovación. Puede ser que nosotros, digámoslo así, estemos haciendo bien las cosas, pero siempre se van a poder hacer mejor, ¿no? Hablamos de la mejora continua en todos los aspectos. Para ello, pues debemos primero de tener conocimiento del negocio, plenamente del negocio y obviamente de los datos de los datos históricos, los datos presentes y obviamente la adaptabilidad del negocio a las nuevas herramientas y tecnologías, profe. Muchas gracias, Diego. Listo, miren, muchachos, o sea, muy de acuerdo con todos los que han participado. Se dan cuenta de que, como bien lo dijo el compañero, las generaciones, ya de la generación anterior, ya ellos habían hecho minería de datos. ¿Cómo así, profesor, si no existía la informática? No, pero no existía como tal el término, pero ellos ya lo habían hecho. Por ejemplo, para ellos, ¿qué era importante para la producción de su vino? Primero, que el suelo no esté ni tan húmedo ni tan seco. Ese es un dato, ¿no? O una referencia o un indicador, digámosle así, de lo que ellos necesitaban. Número dos, que el clima esté templado, ¿no? Número tres, que a tal fecha tenían que acomodar los racimos para que la uva pueda crecer de una manera diferente.
Número 4, no podía haber insecticidas. Número 5, no podía haber vientos tan fuertes, qué sé yo. Pero ellos no tenían esa medición, lo hacían por intuición, como dijo el señor de ahí del video, ¿no? Lo hacían por intuición, o sea, sacaban esos datos por intuición, pero ya habían minado, o sea, sabían cuáles eran los datos importantes, ¿no? No importaba si la planta estaba de repente plantada 2 metros hacia abajo, no, eso no le importaba la humedad. ¿Me dejo entender? O sea, de todo lo que tenía la variedad de uva, la zona, ellos ya habían identificado, habían minado, habían visto los datos relevantes para que esa producción sea correcta. Dos, ahora en esta generación ya encuentran lo que es la Big Data, encuentran los sensores y aplican esta minería de datos que ya habían hecho en la generación anterior, lo aplican en este momento y comienzan a sacar un montón de variables, o sea, tienen variables de hasta incluso de sísmico, variable de humedad, variable del ambiente, tienen cientos de variables, no digamos miles, pero cientos, ¿no? De variables, pero ellos solamente cogen unos 10 y con esos 10 variables, de haber hecho toda su minería, comienzan a tomar decisiones. Yo vengo de Perú. Hay una zona muy chévere que se llama Ica. Los que quieran ir a Perú algún día, visiten Ica. Y en Ica hay unos viñedos, así como esos de ahí. Son viñedos grandes. Es más, tú vas a encontrar en las calles de Ica varios arbustos de uva y tú lo puedes coger y te lo puedes comer y nadie te dice nada porque eso está en la calle. Entonces los viñedos, cuando es una mala temporada, la uva sale de otro sabor y basta que esa uva tenga otras características para que el vino salga de otro sabor, no salga tan agradable, salga ácido, ¿no? Y cuando un vino es ácido no es tan bueno, ¿no? Entonces tiene que ser un vino o dulce o amargo o etcétera. No puede ser tan de esa manera, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Para el ejemplo que tiene acá, su minería de datos le está dando un producto de alta calidad y que tiene procesos detrás que van a permitir que la productividad, porque no solamente es la calidad, sino es la productividad, porque con esos sensores yo voy a saber cuánto vino voy a hacer, voy a ver cuánto es mi productividad, cuánto es mi stock, ¿no? Entonces, muy aparte de ver el tema de la calidad y la productividad, ya ellos se sienten seguros de esa parte y comienzan a ver otras variables que quizás no están bien. Entonces, es muy importante esa parte, ¿no? Bien, ¿cuáles son, las diferencias o los diferentes tipos de los patrones en los datos? Primero, asociaciones, ¿no? Es un elemento que está fuertemente relacionado con el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo son los viernes en un supermercado se compran más cervezas y pañales. De repente, para nosotros como usuarios, no vamos a saber que los viernes, no encontramos relación, que los viernes se compre más cerveza y más pañales, no la encontramos, pero haciendo una minería de datos podemos saber, ¿no? Que los días viernes se compran o se venden más cervezas y más pañales. Hay una relación. Entonces, ¿qué hacen los supermercados? Los días viernes acomodan la cerveza y los pañales casi cerca, ¿no? Entonces, o también puede ser que un banco quiere generar más ganancias con préstamos, ¿no? Identifica en una minería de datos, identifica que las personas que adquieren cierto valor en un mes, ¿no? Solicitan un préstamo al mes siguiente. Entonces hay una relación, hay una asociación fuerte con otra variable, ¿no? Eh, Luego están los clústeres, ¿no? Los clústeres son agrupaciones o agrupan un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto, por ejemplo, ¿no? Para campañas publicitarias, el comportamiento que pueda tener una campaña publicitaria lo podemos asociar con un clúster de datos. Otro, se crean grupos de sexo, ¿no? En clústeres, ¿no? Para saber de repente qué sexo es el que más, o rangos de edad. Entre rangos de edad y sexo se crean clústeres para saber qué edades y qué rangos de edad son los que más compran, ¿no? También se pueden identificar los registros anómalos
que pueda tener. De repente no hay ninguna relación, de repente funcionó para un momento y de repente para otro levantamiento de información o otro levantamiento de datos no funciona. Entonces, también esa parte. Eh, bueno, también hay técnicas ¿cómo se llama? De segmentación para saber los valores anómalos, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. En las predicciones podemos predecir el clima en bases históricas, ¿no? Lo veíamos ahí, hay una variable en el video lo veíamos, hay una variable de humedad, y esta variable de humedad eh, predice, ¿no? Si el día de hoy va a haber humedad, va a llover o no. ¿Y por qué lo predice? Porque se basa en la data histórica. Entonces hay predicciones que nos podemos basar con data histórica para saber si va a llover o no va a llover, ¿no? Técnicas de clasificación, regresión y pronósticos de una serie de tiempo, ¿no? Las predicciones, ¿no? Nos ayudan a poder predecir, ¿no? Generar estimaciones numéricas basadas en un insumo, en este caso, la historia, ¿vale? Bien, ¿cómo preparamos los datos para identificar patrones? Bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama Cannin, Onnen, ya es open source. Ya esta herramienta, pues, es una plataforma, es un software de código abierto, o sea que no tienes que pagar nada. Mira, te lo estoy dejando fácil para que te la descargues. ¿Ah? No tienes que pagar nada, es un código abierto, pensado para gestionar datos, intuitivo, abierto y actualizado. Hace que la comprensión de los datos y el diseño de los flujos de trabajo y componentes reutilizables sean accesibles para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque acá vamos a comenzar a trabajar con Nine. Entonces vamos a abrir mira, vayan apuntando, ¿ah? Vamos a abrir un navegador y vamos a poner acá descargar Canine. Ahí está. Entonces tú te vas a la primera opción. Vamos a la primera opción. Y vas a colocar acá tus datos, ¿no? Vas a aceptar aquí, colocas tus datos. No interesa porque puede ser también datos ficticios. Le das download. Voy a agregar unos datos ya, para más o menos saber. Vamos a poner acá ingeniería pro. Perú, vamos a poner que soy en Data Analytics, soy del departamento de IT. ¿Cómo conociste? Por una conferencia, ya está, le doy download, ¿no? Listo, entonces ustedes se tienen que descargar los que tienen Windows, obviamente se descargan este que dice Download Windows. Los que tienen Linux, también hay para Linux, y los que tienen Mac también se pueden descargar para Mac, ¿vale? Se descargan, eso se va a depositar en su carpeta de descargas y ustedes simplemente le dan ¿cómo se llama esto? Lo instalan, ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Entonces, Kmine o Nine, tú lo vas a abrir de esta manera, ¿no? Lo abres y te va a salir no lo puedo arrastrar un ratito. Está cargando. Listo. Le va a salir cuando le ejecuten el programa, le va a salir este cuadrito. Entonces te dice, ¿no? ¿Dónde quieres que guardemos el espacio de trabajo? Yo lo voy a dejar ahí. Lo voy a dar ahí guardar, ¿no? Y ahí va a cargar, está cargando, sino que no lo pueden ver en esta pantalla. Está cargando y ya se abre, ¿no? Se abre el Kamai. Aquí, bueno, yo había creado uno ya. Vamos a crear le hacemos crear aquí un workflow. Le vamos a poner un nombre, vamos a poner San José 1. Listo. Y lo creamos. Ya está. Y vamos a trabajar con esto. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, les voy a pedir por favor que rellenen la encuesta. Les voy a dar la encuesta, les voy a dar el link de la encuesta. Y vamos a descansar, si desean, mientras este descanso de 5 minutos que vamos a dar, van ustedes ya descargándose el programa en su computadora y llegan a esta parte, ¿vale? Es fácil, descargan y computa, al igual que RapidMiner, por ejemplo, es otra herramienta similar a esta que de repente la próxima clase lo vamos a ver. Eh, pero, por ejemplo, ¿para qué sirve esta herramienta? Para los que ya han descargado de repente, ¿no?
la herramienta sirve para, de alguna manera, crear un modelo de minería de datos en la que podamos sacar cuadros estadísticos, que no lo podemos hacer rápidamente en Excel o en Power BI. Lo podríamos hacer en Power BI, sí, pero van a ver que esta es una parte un poco más personal, donde uno puede meter aquí, comenzar a sacar sus modelos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a darle. Lo primero, ¿qué se necesita primero para poder empezar a modelar o hacer un trabajo de minería de datos? Primero necesitamos datos, ¿sí o no? Porque si no, no podemos hacer nada. Entonces acá hay una herramienta que se llama CSV Reader, ¿no? Yo tengo un archivo de CSV, ¿no? Puedo tener un Excel, puedo tener qué sé yo. Entonces, vamos a escoger CSV Reader. Entonces voy a copiarlo, y perdón, lo voy a sostener y lo voy a pasar a este espacio. Y ya está. Entonces voy a ir con este espacio. Y lo primero, lo que tengo que hacer, lo que le tengo que configurar. Entonces, para eso le doy clic derecho y le doy configurar. Y lo que me va a pedir aquí es, primero, identificar dónde está la fuente. Entonces, le doy aquí Browse y escojo la fuente que está pues dentro de... Espérate que... Esperen un ratito, creo que está cargando. Que sí, se colgó, como que se colgó, ¿no? Acá está C, Winder, y voy a San José. Aquí está. Y aquí está. Esta es mi base de datos, ¿no? O sea, mis datos, mejor dicho. Entonces, yo lo voy a abrir y no me aparece nada, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el limitador o el delimitador no es coma, sino es punto y coma. Y efectivamente es punto y coma, ¿no? Entonces tenemos indicador, ¿no? Aquí hay que ver bien qué es lo que tenemos en esta parte. Tenemos, por ejemplo, el nombre del indicador, ¿no? Que viene a ser, se consumen productos por tonelada, ¿no? El código de la región, el nombre de la región, las unidades de cómo se está viendo esto. Vamos a ver, por ejemplo, otro. Me dan unas primeras vistas nomás. Y el mes, no, perdón, el mes no, me dan el año, me da también el valor, ¿no? Que viene a ser más que todo una suma de cuántas veces han vendido esto, que está en decimal. Entonces, con eso ya hemos subido esta pequeña data que tiene columnas pequeñas, ¿no? Entonces, le voy a dar OK, le voy a dar OK. Entonces, ustedes aquí van a ver tres puntos, ¿no? El primer punto quiere decir que hay un error. El segundo punto quiere decir que está en espera de que sea procesado y el tercer punto es que está OK, o sea que ya se procesó. Entonces, ¿cómo lo procesamos? Simplemente le damos clic derecho y le ponemos Execute. Y ya está, se puso en verde y ya la data apareció aquí abajo, ¿cierto? Ya apareció aquí abajo. Entonces ya tenemos esta parte. Vamos a ver, vamos a agregar este otro enlace que es Row Aggregator. Entonces vamos a hacerle el flujito, ¿no? Y aquí le vamos a dar doble clic también para configurarlo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿No? Que de repente yo quiero contar cuántas veces se repite un número, ¿no? O quiero saber de repente por cada región cuántas veces, ¿no? Contar por cada región, así como una tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí le voy a dar por región y que me lo cuente, ¿no? Eso es lo que le voy a decir, que me lo cuente. Listo, entonces le doy, perdón, acá voy a seleccionar. Lo voy a hacer por nombre de región, ¿ya? Nombre de región, que me cuente el nombre de la región, ¿vale? Como no tengo datos enteros o numéricos, por eso que no estoy utilizando la suma o el promedio, el máximo, el mínimo. Simplemente estoy utilizando esto que lo cuente en base a esta columna, ¿no? Entonces le doy OK, ahí está en ámbar, le doy clic derecho y lo ejecuto. Y ya lo ejecuto. Y ahí ya me está dando, ¿no? África tiene 525 registros y ahí está todo.
Tanzania, 352 registros, ¿no? Acá también podemos ver los datos estadísticos, ¿no? Eso lo vamos a ver a más detalle en otra clase porque ahorita lo que quiero enseñar es acá cómo se maneja esto. Entonces también vamos, supongamos que también de repente podemos tener duplicados, ¿no? Entonces para eso vamos a escoger uno que se llama duplicate. Vamos a ver acá si está. Duplicate round filter. Entonces lo voy a poner por aquí abajito y le voy a hacer Esto de aquí lo voy a utilizar para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Pero el hilo viene a ser esta parte de abajo. Entonces voy a configurar y le voy a decir que solamente me muestre los resultados que sean únicos sobre el tema de indicador y región name. O sea, con esos dos que sea la llave, ¿no? Si estos dos se vuelven a repetir, que no los cuente, ¿no? Así es simple. Le voy a decir que remueva, o sea, elimine los duplicados. Le doy OK, le doy clic derecho, lo ejecuto y ya está. ¿Cómo sé, profesor, que usted ha eliminado los duplicados? Fácil. Me voy aquí y tú vas a ver que en esta parte hay 17.000 registros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me voy a la parte de aquí que he quitado los duplicados, me queda 1.303. Esa es la diferencia. Acá está todo y acá ya está sin duplicados. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todo bien, ¿no? Fácil, ¿no? Recontra fácil. Entonces, voy a borrar esto. Hasta ahí fácil. Cómo estoy llevando los datos, le estoy quitando los duplicados, puedo ver de repente a simple vista cómo se ven las cosas, etc. Bacán. Hasta ahí todo bien. Entonces vamos nuevamente a la presentación para continuar con la clase. Entonces, ¿qué patrones encuentran las empresas en nosotros? Es la pregunta, ¿no? Entonces, para eso también me gusta significar mucho el tema de los videos porque es otro punto de vista. Quiero que ustedes también comiencen a analizar e investigar, ¿no? Entonces, vamos con esta parte. Creo que sí, compartí el audio, ¿no? Listo. Vamos con esta parte. Y ahora os voy a contar un caso de éxito de Big Data, uno genérico. Luego Miguel os contará algunos más específicos y más concretos, que es el caso de la serie House of Cards, ¿vale? ¿Qué tiene esta serie en común? No solo son los recomendadores, que imagino que algunos sabréis, sino es una serie hecha a gusto del consumidor, ¿vale? Cuando hicieron esta serie, Netflix se planteaba hacer una inversión de 100 millones de dólares. Además, era un momento en que la gente lanzaba las series no tenían éxito, lanzaba una temporada sí, otra temporada no. Entonces, lo que hizo Netflix es monitorizar 33 millones de clientes. ¿Qué información tiene Netflix nuestra? Básicamente el perfil con el que nos logueamos, pero luego solo sabe qué vemos, qué paramos, cuánto vemos, qué días nos conectamos, cuántas películas acabamos de ver, cuántos documentales. Pues analizando esta información, Netflix llegó a la conclusión de que hay 3 variables que predicen el éxito de una serie. Y esas 3 variables son el director de la serie, el actor protagonista y la trama. En este caso descubrieron que el director que tenía más aceptado por la audiencia era David Fincher, que era el director de la película de Social Network. El actor protagonista, por aquel entonces que estaba más de moda, era Kevin Spacey. Y la trama vieron que tuvo mucho éxito la versión británica de House of Cards. Utilizaron también modelos predictivos e hicieron un concurso donde daban $1 millón al equipo que mejorara el sistema de recomendaciones para predecir el éxito de las películas según cada perfil del espectador. ¿Qué resultados obtuvieron? Pues primero en 6 meses recuperaron toda la inversión que habían hecho para llevar la serie a cabo. El 86% de los usuarios que se iban a dar de baja se quedaron en la plataforma sin darse de baja y tuvieron 3 millones de nuevos suscriptores durante el primer trimestre, con lo cual fue un éxito rotundo, ¿vale? Entonces, como se habrán podido dar cuenta, vuelve lo mismo, la misma historia que lo que vimos anteriormente en el otro video, ¿no? Primero, hay muchos datos. Es un océano de datos, es un montón es una montaña de datos. No podemos encontrar a simple vista el oro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijeron, de todos esos datos que tenemos, vamos a agarrar tres datos, nada más, tres variables, ¿no? O sea, el dato como tal es la cantidad de datos y las variables son los transversales que golpean esos datos, ¿no? Entonces, tres variables. Primero, el productor, ¿no? De la película. Encontraron el productor más aceptado. Luego, el protagonista, que encontraron el protagonista que en ese tiempo estaba de moda. Y la tercera era la trama, una versión similar a la que se vio en Oscar. Entonces, con esos datos comenzaron a hacer la película, ¿no? Comenzaban a hacer nuevos capítulos con los datos que tenían. Hicieron una película, una serie, perdón, a medida, una serie a medida del auditorio, ¿no? Entonces ya la gente lo que esperaba de esa película era lo que veía y comenzaron a suscribirse. Además fue un éxito. ¿Por qué? Porque hubo una minería detrás. Hubo ese trabajo arduo de mineros cavando, cavando para encontrar ese oro que les llevaría a tomar la decisión para hacer esa serie y tener un éxito rotundo. 3 millones de usuarios en el primer trimestre, ¿no? Y estamos hablando de usuarios no suscriptores que se suscriben a un canal de YouTube, estamos hablando de usuarios de paga. Pagan mensualmente una cantidad para poder hacerlo, para poder ver esas películas. Entonces, es un éxito rotundo. ¿Qué otros ejemplos tenemos como Netflix? Obviamente, Netflix tiene toda nuestros datos, como dicen, ¿no? En qué momento paramos, en qué momento vemos, qué día de la semana, cuántas horas nos conectamos, qué sé yo, en qué franja horaria, qué tipo de película, qué tipo de serie, o sea, tiene todos nuestros datos, ¿no? Luego también tenemos Spotify. ¿No se han dado cuenta que cuando trabajamos con Spotify y escuchamos la música, nos comienza a sugerir temas, ¿no? Y si a nosotros nos gusta ese tema, nos quedamos en la canción y si no nos gusta, lo corremos, ¿no? Entonces ya Spotify tiene un algoritmo que nos comienza a identificar cuáles son nuestros gustos, ¿no? Y conforme a eso, nos va recomendando música, ¿no? Pero tiene todos nuestros datos, ¿no? Y es más, está trabajando en una minería de datos automática que te comienza a predecir qué es lo que te va a gustar para que tú te quedes enganchado en la aplicación. Obviamente tenemos Google. Google tiene una minería de datos, pues, tremenda que nos ayuda a saber de repente cuáles son nuestras preferencias, los anuncios que salen en YouTube, qué sé yo. Facebook, otro también, ¿no? Que conforme a lo que nosotros comenzamos a ver de repente, nos sugiere amistades, eh, un montón de cosas. En Facebook habrás visto de que tú de repente eh, viste un anuncio, no, o perdón, comenzaste a buscar en Google de repente zapatillas Nike, ¿no? Y cuando estás scrolleando en Facebook, te salen los anuncios de las zapatillas. Es porque ahí, aparte de haber una minería de datos, hay una técnica que, que te comienza a rastrear todo lo que has visto y te comienza a mostrar las mejores opciones, ¿no? Listo. Entonces, vamos con el ejercicio 2. Ya, vamos con el ejercicio 2. En, obviamente, Kamain, para poder ver cómo eh, transformamos los datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya esto, ¿no? Entonces, como ustedes habrán podido dar cuenta, muchachos, esta parte que está acá tiene un dato que no es correcto. Es string cuando es número. Debería ser numérico. Y, por ejemplo, este tema de región, si bien es numérico y hay números, pues tomándolo como número no me va, como les digo, no me va a sumar, no me va a generar nada, porque es un indicador nada más, un número de fila. Entonces, lo que yo quiero hacer es cambiar esto a entero, a un valor entero, y esto cambiarlo a un valor string o de texto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para empezar, vamos a encontrar aquí uno que diga string to number, ¿no? Entonces seleccionamos esto y lo colocamos aquí. Y obviamente le hacemos la secuencia. Lo configuramos, ¿no? Con doble clic lo configuramos. Doble clic o clic derecho, ¿no? Clic derecho, configurar. Entonces aquí vamos a añadir a esta parte qué valor es el que nosotros necesitamos convertirlo
a número. Entonces seleccionamos value y le damos un delimitador, un separador decimal, coma, le vamos a poner, ¿no? Listo y nada más. Y le damos, esto lo tenemos que pasar al otro lado, ahí tiene que estar. Este es el que va a cambiar. Y le damos OK. Entonces le damos un clic derecho aquí y le damos ejecutar. Y automáticamente, mira qué pasó aquí. Lo cambió, no, number y doble. Para los que no conocen qué es el formato de número doble, es el que tiene decimales, ¿vale? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cambiar este que dice región por string, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, creo que también hay numérico string, ¿no? Number to string. Y selecciono y lo llevo también para acá, ¿no? Lo llevo. Entonces, ¿cómo lo configuro? Clic derecho, configurar o doble clic, ¿no? Entonces acá, de la misma manera. ¿Cuál voy a convertir a numérico? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Región, ¿no? Región, entonces convertimos a numérico. Lo pasamos aquí y ya está, ¿no? Ahí vamos a ver si es región. ¿Era región? Sí, región es el que hay que cambiar. Región es el que hay que cambiar. Listo. Si lo configuramos con región, ¿no? Sí, región. Entonces le damos clic derecho, ejecutar. Y listo, ya cambió a región string. Ahora, indicador también tenemos que cambiarlo a string porque no es numérico. O dejémoslo así, ¿no? Dejémoslo así ya. Entonces, de esta manera tú ya puedes ir cambiando los formatos, ¿no? Aparte de eso, lo que vamos a hacer es agregar una columna y vamos a añadir una fecha. Manual, pero la vamos a añadir como para que ustedes puedan, hay un nodo, eso se llaman nodos, que se llama constant value column, que es esta que está aquí. Entonces lo seleccionamos, lo pasamos aquí, cogemos la flechita y lo configuramos. Entonces, no voy a reemplazar, porque esta parte dice reemplazar, y esta parte que está aquí se llama append, que es ¿cómo se llama? De append, ¿no? O sea, agregar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, perdón, vamos a agregar y vamos a poner de nombre fecha, ¿no? Y, sí, fecha. Y le vamos a poner string con lo siguiente, ¿no? 2022, vamos a ponerle, o 2023, guión, el mes estamos hoy día 9, guión 30. Entonces le vamos a aplicar y le damos OK. Entonces hasta aquí yo voy a agregar una columna, ¿no? Ahí está. Ya agregué la columna donde la fecha es esa, pero la columna está como string, no está como fecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarla a fecha. Y para eso hay otro nodo que se llama string to date time, que es este que está acá. Entonces selecciono esto y lo paso por aquí y lo configuro. ¿Cómo lo configuro? Clic derecho, configurar, ¿no? Entonces le voy a decir que fecha lo voy a configurar como date time, lo voy a reemplazar y el tipo de dato lo voy a cambiar no como date time porque date time es fecha y hora. En cambio, en este ejemplo tenemos fecha nada más. Entonces le voy a colocar date aquí y le voy a colocar el mismo formato que es año, año, año. Eh, creo que era mes, ¿no? Mes y día. Así le voy a colocar. Y le doy OK. Le doy clic derecho y lo ejecuto. Y ahí está. Ya lo cambié a fecha, ¿no? Y ahí está la fecha. Entonces, ya hemos visto cómo de alguna manera, pues podemos
primero cargar un archivo. Ojo que este no es un proceso de Business Intelligence, este es un proceso de minería de datos, que es diferente, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la diferencia, profesor? Porque de repente no me estoy dejando entender. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros iniciamos el proceso de Business Intelligence, cogíamos la data desordenada, ¿cierto? La transformábamos, la ordenábamos, la dejábamos bien bonita y con eso hacíamos nuestros informes, ¿no? Nuestros dashboards, ¿cierto? Entonces, con esa data ordenada bonita, empezamos a hacer esto. O sea, este primer nodo que yo he jalado la data ordenada viene de todo ese proceso de Business Intelligence atrás. O sea, primero viene el proceso de Business Intelligence y después viene esto. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir. Cuando nosotros empezamos el tema de Business Intelligence, indicamos de que teníamos la fuente de datos, la subíamos, ¿no? La transformábamos, le quitábamos, qué sé yo, los duplicados, o le quitábamos otras cosas, o le añadíamos, o le transformábamos, o le estandarizábamos, y esto se cargaba en una base de datos que venía a ser un data warehouse, para que finalmente salgan los informes, ¿no? Los informes acá con sus tablas dinámicas, todo. Entonces, nosotros cogemos esa data ordenada y lo traemos para aquí para comenzar a hacer nuestros análisis por fuera. Eso es cómo funciona o cómo es este flujo, para que se entienda. Entonces, no es lo mismo. Esto es después del Business Intelligence. Esta data que estoy subiendo, esta data que está aquí, ya es lo que yo he ordenado, lo que está trabajado anteriormente en el Business Intelligence. ¿De acuerdo? Para que no haya esa confusión, para que me diga, pero profesor, en el Business Intelligence también subíamos la data y lo transformamos. Sí, pero acá lo estás transformando de una data que ya está ordenada. ¿Por qué? Cuando eliminé estos duplicados, utilicé dos variables, ¿cierto? ¿Cuál utilicé? Indicador y región y nombre de región. De repente para el Business Intelligence utilizaron solamente el indicador o el nombre de la región y lo demás no. Entonces por eso es que sigue. En cambio acá he utilizado dos, tres, hasta cuatro variables para saber que no estén duplicados. ¿Me entienden? Es otro tipo de análisis para que no se confundan, ¿vale? Entonces continuemos, muchachos, continuemos. Continuemos con la explicación. ¿Cómo generar hallazgos en los datos? Y este es un video que a mí me rompió la cabeza porque yo creo que es una parte importante. ¿Se acuerda que en la primera parte de la presentación el día de hoy hablábamos de metodología, personas y herramientas? Una persona es la que maneja las metodologías y las herramientas. Entonces, una persona tiene que tener mucho conocimiento para poder identificar y hallar patrones. Entonces, muy atento, por favor, con esto.
46 13 080 6790. Sí. Starkey Corners, Maine. 48 0301 97 27 35 22 30. Prairie Portes, Minnesota. Son altitudes y longitudes. Y hay otras 10. Tal parece que guían órdenes en nuestras fronteras. Extraordinario. Caballeros, ponga... Listo, muchachos. Para los que no han conocido esta película, se las recomiendo. A mí me hizo volar la cabeza. Se llama Una mente brillante. Ya es un peliculón. Y obviamente, como siempre vemos, es un tema de la vida real. John Nash trabajó, era un físico matemático, vivió en la vida real y es más, tuvo un premio Nobel. Entonces, se dan cuenta la importancia de un factor humano para poder identificar este tipo de patrones, ¿no? Una máquina lo podría hacer, pero yo creo que no tan efectivamente por el enfoque. O sea, el enfoque de lo que necesita la empresa, porque va a ser cambiante, etcétera. Pero se dan cuenta la importancia de cómo encontramos los patrones para poder identificar. En este ejemplo, se tomó su tiempo para identificar patrones que eran latitudes y longitudes para encontrar la ubicación de donde mandaban los mensajes, ¿no? En plena guerra. Vámonos a trabajar. Bien, entonces, los hallazgos permiten tomar decisiones. Eso no hay duda. Si nosotros tomamos toda esta metodología que hemos estudiado, que es la comprensión de negocio, la comprensión de datos, preparación de datos, modelo, evaluación y despliegue que interactúan entre sí, nosotros podemos encontrar, o sea, hacemos experimentos primero, porque de eso se trata. Cuando nosotros subimos acá la data, muchachos, y comenzamos a modelar un proceso de minería de datos, esto ya es un modelado de minería de datos, comenzamos a modelar esto, ya comienza a encontrarse los temas de los experimentos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué estamos buscando, ¿me entiendes? O sea, podemos tener una orientación, podemos tener un objetivo, pero no necesariamente sabemos qué vamos a encontrar. De repente tenemos el objetivo, como bien lo dijimos, de que, en el ejemplo, de que hay fraudulento, que encontramos de repente que se enfoca solamente un gerente, pero eso salió a través de un experimento y comenzamos a hacer más experimentos. Entonces, ese experimento nos va a ayudar a buscar correlaciones, los famosos patrones. Y esas correlaciones nos van a hacer que encontremos y podamos presentar esos hallazgos tan importantes que nos van a permitir tomar decisiones de valor a nuestra empresa, que mueva la aguja, que es lo que necesitamos. Entonces, presentamos los hallazgos, que a esta parte sí me gustaría que la implementen en su entregable. Presentan los hallazgos, encuentran hallazgos, los presentan teóricamente y gráficamente, que es lo que debe tener su informe. Teóricamente, ¿cómo? Explicándolo en su documentación y gráficamente en el dashboard, ¿no? Encuentras hallazgos. Por ejemplo, en el ranking de ventas encuentro personas desviadas con un tanto por ciento y encuentran en cuartiles donde el 25% son los que más venden y el 75% son los que están más bajos. O sea, ya comienzas a tener eh, algún tipo de interpretación diferente, ¿no? ¿Cómo se determina la relación entre los datos? ¿Cómo se determinan? Bueno, hay diferentes, ¿no? O sea, si yo soy una persona que puedo de alguna manera ver una relación o correlación entre los datos de manera gráfica, pues lo podría interpretar, ¿no? Vamos a un ejemplo aquí. A ver, vamos con una función que se llama match fórmula. Match fórmula. Entonces vamos por aquí, lo relacionamos, lo configuramos y le vamos a decir que de value, que tenemos aquí, value, es el campo value, lo multiplique o le sume 1000 a todo, le sume 1000. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer.
y que sea en una nueva columna que se va a llamar value 2. Value 2, así se va a llamar. Le damos OK y lo corremos, ¿no? Execute. Listo. Acá está value 2. Y le ha sumado exactamente a todos 1000, ¿no? A todos le ha sumado 1000, ¿no? Y es obviamente numérico. Entonces, frente a eso, vamos a buscar otra herramienta, que es que dice scatter plot. Y con esto vamos terminando ya. ¿Por qué? Porque lo demás ya es muy... entra mucha estadística y creo que deberíamos hacerlo en el transcurso de los días porque para ir explicando cada parte de la estadística, ¿no? Más que todo en la inferencial. Entonces llevamos que dice scatter plot y seleccionamos esto que está aquí. Y ahí, acá es donde viene, ¿no? Vamos a hacer un cruce entre ambas, ¿no? Primero con el value 1 que tiene el valor normal y luego vamos a hacer el cruce con el value 2 en una misma tabla. Entonces vamos aquí, value 1, que es el normal, y el otro que es el value 2. Simplemente automático y le damos OK. Y aquí le damos clic derecho, ejecutar. Listo, ya está ejecutado. Ahora lo vamos a visualizar. Open View. Y se ve de esa manera el gráfico. Entonces ahí, ¿cuál es la relación? La relación es una línea perfecta, ¿no? Una línea perfecta positiva, ¿no? Y es lo normal, es lo lógico. ¿Por qué? Porque yo le he aumentado 1000, ¿no? Entonces la idea es que siga subiendo. Diferente fuera de que a pesar de que yo le haya colocado 1000, mira, escucha bien este análisis, ¿eh? Ahorita es una relación lineal perfecta positiva, porque como yo le he aumentado 1000, va en subida, ¿no? Pero ¿qué pasaría si encontramos algunos valores de repente por acá abajo? Y a pesar de que yo le he aumentado 1000, habría algo diferente, ¿no? Habría un desencadenante ahí que no cuadra. Y es ahí donde yo debo encontrar qué está pasando. Debo encontrar ese patrón de por qué ese numerito está por debajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta cómo ya uno comienza a encontrar patrones? Aquí no encuentro nada porque todo está lineal y está bien, porque está subiendo, porque le he aumentado 1000. Pero ¿qué pasaría si encuentro que esto va así? Ya va, en vez que esté de esta manera, va así, ¿no? Acá hay otra bolita y se concentra de repente acá las bolitas. ¿Qué pasa? Si yo le aumento a 1000, todo debe ir en correlación, porque hay unas que están fuera de la línea. Entonces ya uno comienza a encontrar patrones, ¿no? Pero es un análisis ya que uno mismo hace y comienza a hacer los experimentos, etcétera, etcétera. Una buena herramienta, muchachos. Entonces, así es como nosotros podemos determinar una relación entre los datos, aumentando, creando más, ¿cómo se dice esto? Creando campos, cruzándolos, metiéndolos para poder encontrar alguna relación. ¿Qué es un modelo de minería de datos? Para empezar, Machine Learning, como todos lo conocen, ya les dije que la ciencia de datos, parte de la ciencia de datos es la minería de datos y parte de la minería de datos también es Machine Learning. Y Machine Learning es un conjunto de algoritmos. Ya estamos entrando en Big Data, muchachos, ¿ah? Es un conjunto de algoritmos y procedimientos que permiten generar resultados a partir de la ingesta de datos. O sea, que yo me tengo primero que comer los datos para yo poder generar resultados, procedimientos que generen resultados. Entonces, si yo tengo que tomar datos, ¿cómo es que automatizo o cómo es que lleno de datos al Machine Learning? Por ejemplo, todos conocemos la calculadora, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que 2 más 2 es 4. Si yo ya sé que ese es un procedimiento que 2 más 2 es 4, es porque me lo han enseñado antes a mí, ¿sí o no? Cuando he sido niño me han dado esa información, he hecho un montón de ejercicios, he practicado y he hecho, y sé cuál es la función de la suma, ¿no? En este caso 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5 y así, ¿no? Yo ya sé porque a mí me lo han enseñado, me han ingestado de conocimiento matemático para yo poder hacer esta operación. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial y machine learning? Para empezar, tú le muestras una foto a la inteligencia artificial
La inteligencia artificial, para poder determinar o saber qué cosa es esa foto, tiene un banco de datos que le han ingestado, le han metido, lo han programado, lo han capacitado, formado, le han mostrado un montón de imágenes, ¿ya? Y él comienza a ver los patrones que tiene esa imagen con la imagen que le están mostrando. Fíjate qué interesante esta parte, ¿ah? Entonces, el Machine Learning comienza a identificar patrones, ojos, pestañas, nariz, la forma de la nariz, la lengua, la boca abierta, las orejas hacia abajo, las orejas hacia arriba, el pelo, el color del pelo, la forma en la que está caminando, la forma en la que está sentado, comienza a ver la forma, todo, y finalmente lo que te responde el Machine Learning es que es un perro. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el conocimiento de lo que es un perro, porque le han metido en su base de datos todos esos patrones para que pueda diferenciar lo que es un perro. Y así sucede con toda la programación de Machine Learning dentro de este proceso, ¿no? Entonces, es una parte pues muy importante, es una parte que ayuda, ¿no? A poder nutrir el modelo de minería de datos. Finalmente, Machine Learning es un proceso automático de técnicas estadísticas. Entonces, ya estamos entrando a Big Data, ya sabemos que Machine Learning, o sea, la minería de datos también está dentro de Machine Learning. ¿Por qué? Porque en el Machine Learning comienzan a haber técnicas para encontrar patrones y se pueda automatizar esos resultados. ¿Cuál es la diferencia entre modelos para, pre- para diferentes necesidades? Primero nos tenemos que hacer una pregunta que es, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos categorizar una variable o unos datos. Entonces, hay dos caminos, ¿no? Vamos a predecir una categoría. Si es sí, ¿no? Vamos a la etiqueta de datos. O sea, los datos están etiquetados. Cuando hablamos de datos etiquetados, estimados estudiantes, quiere decir, por ejemplo, que en la base de datos, en la tabla, viene el campo, por decir, de sexo, masculino y femenino. Ya tiene las etiquetas de datos, ¿no? Entonces, o si es hombre, mujer, masculino, femenino, y estos datos están en una columna dentro de la tabla, entonces ya tenemos los datos, ¿no? Entonces, si tenemos los datos, si queremos, si tenemos datos etiquetados, podemos abrir un subproceso de clasificación. ¿Y qué quiere decir este proceso de clasificación? Que nosotros podemos clasificar si un cliente es propenso a comprar, ¿no? Si los datos están etiquetados, tengo las etiquetas de los datos, que es hombre, ya comprado en tales fechas, yo puedo clasificar que los hombres de tal edad compran, ¿no? Puedo identificar que las mujeres que viven en tal zona compran, porque los clasifico, porque ya tienen una etiqueta de datos, ¿no? Ahora, volvemos a un punto anterior. Si los datos etiquetados tienen datos etiquetados, si no tiene, ¿no? Si no tiene datos etiquetados, ya va hacia un proceso de clustering, ¿no? Que es agrupar, ¿no? Por ejemplo, puedo agrupar el total de los clientes en 5 grupos, ¿no? Con características similares para encontrar líderes de relacionamiento, ¿no? O sea, puedo hacer 5 agrupaciones para que de alguna de ellas pueda encontrar de repente alguna característica similar. Por ejemplo, ¿no? No tengo el sexo de los clientes, no tengo nada, pero tengo sus preferencias, el color rojo, y ese color rojo está asociado también a la hora en que está comprando o a la ciudad. Entonces comienzo a customizar todo esto para poder ver o encontrar alguna similitud y poder hacer una referencia con estos datos, ¿no? Luego, volvemos un punto hacia atrás. 2 puntos, diría, estaría. Ya hemos visto las etiquetas de datos, si es que tienen o no tienen. Ahora, si quieren predecir la cantidad. Si es sí, si quieren predecir la cantidad, hay modelos de Machine Learning como regresión, estimación de precios determinados, estimar los valores futuros, estimar las cantidades, la cantidad de días de un proceso, ¿no? O sea, con la regresión nosotros podemos hacer esas predicciones, ¿no? Comenzamos a ver la historia y predecimos el futuro, ¿no? Para poder ver
Por ejemplo, esos ejemplos que decía, estimar los precios determinados que se pueden vender más adelante, estimar el valor de las ventas futuras, etcétera. Volvemos un punto atrás. ¿Quieres predecir cantidades? No. Entonces, si es no, podríamos reducir la cantidad. Un ejemplo podría ser reducir la cantidad de columnas en una tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tabla y esta tabla ocupa mucho espacio, entonces vemos que hay 5 columnas que no nos sirven. Las eliminamos para que ahorre espacio y no compremos más servidores para ahorrar costos, ¿no? Podría ser una reducción de dimensionalidad cuando no queremos predecir, ¿no? Entonces, también podemos comprimir un video para el momento de lanzarlo, tenga mejor efectividad al momento de hacer un streaming o lanzarlo en un video para que se vea en otra oportunidad. Entonces, cuando hablamos de diferentes modelos, también hablamos de los tipos de datos que tenemos para poder utilizar los modelos de minería de datos, ¿no? Nuevamente, si nosotros queremos categorizar algo, tenemos que ver si es que tiene datos o no tiene datos. Si tiene datos es fácil porque vamos a tener categorías y vamos a comenzar a clasificar y relacionar variables, ¿no? Pero si no la tenemos, hacemos agrupaciones de clustering para poder identificar cuál de esas agrupaciones me va a ayudar a poder entender esos datos. Ahora, si quiero predecir cantidades, utilizo el modelo de regresión que me va a permitir predecir valores futuros. Y si no quiero predecir cantidades, simplemente voy a predecir o voy a identificar oportunidades de mejora para reducir costos, muchachos. Entonces, eso es un poco lo que es minería de datos. Es un tema muy amplio. Creo que lo vamos a ver en estos próximos días. O sea, no creo que termine hoy ni el lunes. Creo que puede terminar el día sábado todavía, porque es amplio, porque el tema de analítica es muy amplio. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna duda, pregunta.